Segunda de Corintios en sus Biblias, capítulo 1. Ahí vamos a estar leyendo nosotros en esta mañana con la ayuda del Señor. Hoy es la última serie de esta parte de lo que estamos hablando de establecer el amor como un fundamento en la familia. Y cuando hablamos de establecer el amor como un fundamento, estamos hablando de establecer el amor como una norma en la familia, como aquello que determina la manera en que nos vamos a relacionar los unos con los otros dentro de la familia, ¿no? Dentro del vínculo familiar. Esta es una parte que tiene que ver con el liderazgo, porque ahí se comienza. La próxima tendrá que ver con la crianza en amor, ¿sí? Esto de la gran tarea que tienen los papás de criar a sus hijos, y vamos a notarlo desde el contexto y desde la escritura con el tema de cómo hacerlo en amor, ¿sí? Vamos a hablar de esas cosas. Muchas cosas están involucradas ahí. Pensaba en una de ellas en esta mañana porque ya nuestro hermano Luis ya me ha dicho 2 veces, y muy interesante, algo que nosotros notamos, pero a veces por la costumbre, a veces pasa desapercibido, pero es interesante que esta es una iglesia donde los chicos saludan a todos. Interesante. No es en todas las iglesias así. Y está muy bueno ustedes, papás, porque han hecho un buen trabajo de que sus hijos se acostumbren a saludar. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en el amor como sentimentalismo y como que si no me das un regalo el día de cumpleaños no me amás. Pero ya el simple hecho de saludar es un gesto de amor. No hace falta decir te amo, con saludar bien uno dice ya está expresando amor. Porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos enemistamos con alguien? Lo dejamos de saludar. Hemos dejado de amarlo. Así que no es cosa menor el saludo, no es cosa menor. Así que está muy bien, niños de la iglesia, que ustedes saluden así, dedito para arriba hoy, ¿sí? Muy bien, muy bien. Así que estamos tratando de hacer esto nosotros en estos estudios, de poder entender desde la Escritura qué significa que el amor sea una ley en el hogar, ¿sí? Una norma que rige el comportamiento y las relaciones los unos con los otros. Y hemos tomado la carta de Segunda de Corintios porque vemos el trato de Pablo con los corintios como un padre con sus hijos. Él lo expresa varias veces en la carta. Y especialmente porque era gente muy difícil de amar. Uno dice, claro, pero pastor, ¿cómo dice? Todos somos difíciles de amar. Sí, pero cuando uno lee la carta a los corintios, entiende los problemas que le presentaron a Pablo y uno puede hacer un énfasis en relación con esa iglesia, decir que eran difíciles de amar. Incluso Pablo llega a decir en esta carta, aunque amándoos más, sea amado menos. No voy a dejar de amarlos, aunque ustedes me amen menos, porque les amaba de verdad a ellos. Y hemos visto, por lo menos, las cosas que sobresalen. Hay otras más, porque no estamos estudiando la carta en sí, sino notando aquellos que sobresalen en ese trato de Pablo, en la respuesta de amor de Pablo para con sus hijos espirituales, porque él los había dado a luz en Cristo. Él fundó la iglesia en Corinto y los tomaba como sus hijos. Cada iglesia que él fundaba se volvía como el padre. A los Gálatas le dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estableció una relación tal con los creyentes que él llevaba a Cristo, ¿sí? Las personas que llevaba a Cristo, que se volvía como un padre. A los tesalonicenses le dice, cuando apenas se convirtieron, ustedes se acuerdan, como un padre a su hijo, nosotros les aconsejábamos que anduvieses como es digno de Dios. Siempre hace alusión a ese trato que él llegó a tener con los convertidos. Y en Corintios hizo muchísimo más notorio, porque es como el hijo rebelde. Los corintios es como el hijo rebelde en la familia, que uno a veces ve a los padres y dice, ¿cómo puede ser justo con el rebelde, con quien más está? Y es cierto, es así. Porque en los padres que aman eso despierta mayor preocupación que con aquellos que no representan grandes problemas, ¿no? Con aquellos que en verdad los padres dicen, con ellos sé que no va a haber problema. Este me preocupa porque no sé para qué lado va a ir, ¿no? Y así sucede cuando los padres aman. ¿Sí? Así que eso estamos viendo nosotros en esta carta. Hemos visto 2 cosas en este mes. Hoy vamos a ver una tercera, de cómo Pablo respondió con amor ante la actitud de los corintios. Así que vamos a leer en esta mañana, con la ayuda del Señor, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12 en adelante, y aquellos que pueden, los invito a ponerse de pie para la lectura, los que pueden, ¿sí? 1 de Corintios capítulo 12,
en adelante, vamos a leer hasta el capítulo 2, verso 4, porque hasta ahí se extiende el contexto de esto que está hablando, ¿sí? Dice así, 2 Corintios 1, 12 en adelante, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis y también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Con esta confianza que quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí, sí y no, no, mas como Dios es fiel, y nuestra palabra a vosotros no es sí, sí y no, no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, sí y no, no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos la enseñanza de esta mañana a la guía de tu Espíritu, que pueda hablar más allá de lo que hemos de decir y que pueda tratar con nuestros corazones. Necesitamos, en verdad, poder tener una comprensión más amplia de lo que significa amar, y especialmente amar a personas difíciles. Por eso rogamos, Padre, que tú nos des la gracia de entender y también la gracia de rendir nuestras almas a esta verdad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos, ¿sí? En la antigüedad, ¿sí? La alfarería era un negocio lucrativo. Hoy existen los alfareros. Tuvimos la oportunidad de ver uno cuando hicimos un viaje el año pasado con mi esposa hacia el norte de Argentina. Es maravilloso ver el trabajo de alfarería, ¿sí? Un arte. Y en la antigüedad era un trabajo lucrativo, ¿sí? Muchos vivían de eso, ¿sí? Hoy es más como una cuestión de cosas de decoración, pero en aquel tiempo eran los vasos los jarros de arcilla, de barro, eran parte de lo que se usaba comúnmente, ¿no? Hoy la mayoría de las cosas son de metales o plástico. Que invitaba, justamente por ser un negocio lucrativo, se ganaba muy bien, ¿sí? Invitaba a la participación de artesanos mezquinos, ¿sí? Estaban los buenos y estaban aquellos que eran mezquinos, más interesados en obtener una ganancia que en ofrecer calidad en el producto que hacían, ¿no? Y cuando estos artesanos inescrupulosos, ¿sí? Sacaban del horno una pieza de barro, si veían que estaba rajada la pieza que salía del horno, o manchada de alguna manera, a menudo lo que hacían estos mezquinos artesanos, ¿no? Frotaban cera en esa parte que estaba rajada la pieza, ¿no? Sobre la parte dañada, ¿para qué? Bueno, para disminuir la imperfección, para que no se note. Le pasaban cera para que no se note que la vasija está rajada, disimular de esa manera la imperfección que tenía la pieza, ¿sí? Y la ponían a la venta, ¿sí? Claro, por lo general las personas que compraban ese jarrón
no detectaban el defecto de la rajadura de la vasija, ¿no? Hasta que la calentaban, hasta que querían calentar algo. ¿Y qué pasaba? La cera se derretía. Y ahí se llevaban el chasco de que era una vasija que estaba quebrada, ¿no? Y ahí se daban cuenta, obviamente, que habían comprado una baratija, algo que no servía para nada, ¿no? Y esta práctica habitual llevó a los artesanos más respetables a colocar en sus tiendas un letrero que decía esto: los que trabajaban bien, los que eran honrados y que realmente querían vender un buen producto, ellos, a raíz de esta estafa que hacían algunos, pusieron un cartel, estamos hablando de la época del Imperio Romano, ¿no? Sincerus, que en realidad la traducción es sin cera. Usted va a llevar un jarrón que no está tapado con cera, las rajaduras, pues no tiene rajaduras. Entonces pusieron, ven a comprar un jarrón acá, sin cera, ¿sí? Para indicar que sus productos estaban garantizados y eran auténticos, ¿sí? Con el tiempo aprendieron que colocando, por ejemplo, una vasija a la luz del sol, se podía ver reflejado el reflejo del sol, ¿no? De la luz a través de la cera. Entonces ya no hacía falta esperar a calentarlo, sino que uno podía agarrar el jarrón, ponerlo a la luz del sol, y la luz atravesaba la cera. Entonces dicen, no, me estás vendiendo esto está rajado. No, Así que aprendieron que exponiendo algo a la luz, la vasija podían darse cuenta si tenía o no cera, que estaba tapando alguna imperfección, ¿no? Para no ser engañados de esa manera, ¿sí? Y sin rajadura, y se decía justamente que esa pieza era una pieza sin cera, y el vendedor no usaba cera para tratar de ocultar alguna falla, ¿sí? Bueno, de ahí viene la palabra, sincera, ser sinceros. Porque de eso se trata el tema hoy, de la sinceridad, como una muestra de amor. Interesante, ¿no? ¿De dónde viene la palabra eso? No está tratando de engañarme, no está tratando de tapar nada. De ahí viene la idea de sinceridad, de no mentir, de no mentir. Así como hemos visto en el ejemplo de Pablo, el amor manifestado en paciencia y también manifestado ese amor en humildad, así también vemos ese amor del apóstol Pablo por la iglesia en Corintios, ¿sí? Por los corintios, manifestado en sinceridad. Si usted hace una lectura completa de la segunda carta de los Corintios y la lee varias veces, no una sola vez, sino varias veces, va a empezar a notar que sobresalen los temas principales de la carta. Y va a notar que en los primeros 5 capítulos aparece esta idea de sinceridad repetida una y otra vez. ¿Sí? Lo va a notar que Pablo insiste, hay una insistencia de Pablo en los primeros 5 capítulos de hacerles notar a los corintios que él es sincero. Él y su grupo, Timoteo y Tito, los que trabajaban con ellos principalmente, nosotros nos conducimos con ustedes con sinceridad. Por eso dice el versículo 12, nuestra gloria es esta. De esto nos sentimos orgullosos, es la expresión esa nuestra gloria, ¿no? El testimonio de nuestra conciencia, está diciendo allí, que con sencillez y sinceridad de Dios. Y él dice, nosotros hemos procedido con ustedes, corintios, con sinceridad. No les mentimos y no los hemos engañado. Interesante, ¿no? ¿Quién puede pararse y decir, no mentimos y no engañamos? ¿Qué líder puede pararse delante de su familia y decirle, querida esposa, queridos hijos, no les miento ni les engaño? Soy sincero con ustedes, ¿no? Pablo se paró ante los corintios y dijo, estoy orgulloso de poder decirles esto a ustedes en cuanto a mi relación con ustedes, cómo nos conducimos. Estoy orgulloso de poder decirles que mi conciencia no me acusa de ninguna manera de que yo les haya mentido o los haya engañado a ustedes. ¿Sí? Interesante. Con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, ¿sí? Vemos un esfuerzo de Pablo, así como dije recién, por afirmar que ellos eran sinceros y no estaban tratando de engañar a los corintios, ¿sí? Por ejemplo, noten versículo 17, no somos 2:17, allí cerquita nomás, Pablo dice así, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Sigue con el mismo contexto que empezó en versículo 12, la misma idea. Sigue hablando acerca de la sinceridad con la que ellos se conducían.
capítulo 4, versículo 1 y 2, está ahí nomás cerquita, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, por lo cual teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, está hablando acerca de este ministerio de la era de la gracia, del evangelio, ¿no? Dice, no desmayamos, antes bien, y noten esto, renunciamos debido a esto al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, nos atrevemos a decir esto, procedemos de tal manera con la honestidad que Dios demanda de aquellos que son sus hijos y que son sus siervos, nosotros recomendamos que nos examinen en realidad. Nosotros nos hemos conducido de esta manera, con sinceridad, delante de ustedes. También en capítulo 5, versículo 11, dice así de esta manera el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Interesante. ¿Qué es lo que eran? Dice Pablo, somos sinceros. Sigue con el mismo contexto. El Señor sabe, y también nosotros, teniendo temor del Señor, aseguramos esto. Y espero que también lo sea para vuestras conciencias, Corintios. En capítulo 7, versículo 2 dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Hay un acento de parte del apóstol Pablo de decir, no les mentimos, no nos manejamos con mentiras, queridos corintios. Ustedes no tienen razón en esto que están diciendo, porque entre todas las acusaciones que se habían levantado contra Pablo, ¿cuál era la que se había levantado? Pablo es un mentiroso, Pablo es un engañador. Ese era el rumor que se había levantado en contra de Pablo y que le había llegado, no sabemos si por Tito o por Timoteo, porque en ese trayecto entre la primera carta y esta segunda hay un año de lapso entre las dos cartas. En el medio pasaron otras cosas, en el medio de esas dos cartas hay una en el medio que es la que leímos recién en el capítulo 2, cuando dice, aunque os contristé con la carta, es otra carta que no tenemos, que es llamada por este verso la carta triste, que era mucho más dura que la primera carta que él había mandado. Pasaron muchas cosas y entre esas cosas que pasaron en ese año que viene Tito o Timoteo, uno de los dos le dice, sabes que allá el rumor es que somos mentirosos. Y el rumor es que vos les mentiste, les prometiste algo y no les cumpliste. Esa es la idea de lo que pasaba allí. Y por eso hace un énfasis Pablo en esta carta. No los engañamos, queridos corintios. ¿Sí? El esfuerzo de Pablo por demostrar justamente que no los había engañado. Este esfuerzo de Pablo de demostrar que no los había engañado se basa en una sola cosa y es el amor por ellos. Y es el amor por los corintios. Noten en 2.4, donde leímos recién hace un momento, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. A Pablo lo motivó en estos primeros capítulos de la segunda carta a hacer un énfasis en poder asegurarle a los corintios que él no les mentía ni los engañó, basado en una sola cosa, el amor que Pablo tenía por los corintios. Interesante, ¿no? Y es interesante porque Pablo era muy querido por muchas otras iglesias. Pero especialmente, por ejemplo, la iglesia de Filipos lo amaba a Pablo tremendamente. Era una iglesia de no muchos recursos, pero sacaban hasta de lo que no tenían y le mandaban a Pablo, especialmente cuando Pablo estaba en la cárcel. Pablo podría haber dicho tranquilamente, muchachos, basta con ustedes. Los dolores de cabeza que tengo con ustedes, vayan por su lado, yo por el mío. Pero Pablo los amaba tanto que incluso en este momento, cuando dudaban de su credibilidad, él se esforzaba por ganar una vez más su confianza. Ganar una vez más su confianza. Interesante eso, ¿no? Y lo hacía porque los amaba. Los amaba. Solemos nosotros darnos cuenta cuando ya no amamos a alguien y decir, bueno, si no me crees, anda por tu camino, no me importa ya nada. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, me importan ustedes. Y no quiero que en verdad se rompa esta confianza que había al principio. Quiero recuperar esa confianza de ustedes en mí como líder. Quiero recuperarla. Esa es la idea de Pablo aquí. Cuando un líder miente y engaña, las personas pierden el respeto y se hace difícil poder liderarlos. Se produce una ruptura que hace difícil cualquier tipo de ministerio en realidad. La preocupación de Pablo, que es la que después empieza a ver en toda la carta, es esta.
Pablo está pensando, no confían en mí, ahora me tienen como un mentiroso. Si alguien no confía, si la iglesia no confía en su líder, todo lo que el líder pueda darle a la iglesia va a caer en un saco roto, va a caer en un vacío. Porque cuando uno desconfía de alguien, en verdad, no se cierra completamente a esa persona que piensa que le ha mentido, que lo ha engañado. Se rompe la confianza, entonces no recibe nada. Y Pablo dice, no voy a poder ministrarlos. Todo lo que tengo como apóstol para darles a ellos, no lo van a recibir porque no confían en mí. Cuando uno duda en verdad de las motivaciones, de las intenciones o de las acciones de alguien, muy probablemente lo que va a pasar es que cualquier cosa que esa persona nos quiere enseñar no lo vamos a recibir. Sucede así, sucede de esa manera. ¿Sí? Sucede en casa, sucede eso de esa manera también en casa. ¿Sí? Un padre de familia que ha perdido la credibilidad ante su esposa y ante sus hijos, es muy difícil que pueda liderar. Y este era el conflicto de Pablo. El conflicto sabe que no puede liderar a los corintios bajo esta situación de desconfianza de él. No puede. Entonces, para poder seguir liderándolo, yo tengo que recuperar la confianza de esta iglesia, para que ellos puedan ser bendecidos con el Evangelio. Todo lo que Dios me ha dado para bendecirlos con el Evangelio no lo van a poder recibir si no hay esta relación de confianza mutua entre ellos y yo. ¿Sí? Eso pasa en la iglesia y también pasa en el hogar. Pablo los amaba y deseaba que su ministerio pueda ser bien recibido, y para ello sabía que debía existir un mutuo respeto entre él y los corintios. ¿Sí? Esto es así en todo lugar. Espero ustedes, papás, para quienes está especialmente dirigida esta enseñanza, sepan eso, que la confianza con su familia es el lazo más fuerte que va a permitir que usted pueda liderarlos y ellos puedan recibir su liderazgo. ¿Sí? Cuando se rompe ese puente de confianza porque usted ha mentido en forma intencionada o porque usted ha dado a entender con su comportamiento que realmente los está engañando, como pasó aquí, que hizo algo Pablo que dio a entender algo, aunque él no los estaba engañando. Si usted rompe esa confianza, va a ser muy difícil que usted pueda tener el respeto de su familia. Y si no tiene el respeto de su familia, entonces usted no puede liderar. Y me refiero que no puede liderar en el sentido que no va a tener ninguna respuesta. No va a tener ninguna respuesta en su hogar. Usted tiene que recuperar esa confianza en su familia, de su familia si se ha perdido. ¿Sí? Tiene que haber ese respeto mutuo entre el líder y la familia. Y cuando esto se rompe, hay que hacer un gran trabajo para volver a recuperarlo. ¿Sí? En algunos casos termina dividiendo a la familia y en algunos casos termina con la separación. Porque la confianza es lo más difícil para poder reconstruir. Lo más difícil. ¿Sí? Pensemos nosotros, cuando alguien nos miente a nosotros, se derrumba todo. Se derrumba todo. Ya vamos a hablar al final un poquito más, pero cuando alguien nos miente, nosotros decimos, además de sentirnos defraudados, nos sentimos como, no le importo a esta persona. No me ama. La mentira es una muestra de falta de amor, porque significa que cuando le mentimos a alguien no nos importa el daño que le estamos causando. ¿Sí? Entonces, cuando se rompe esa confianza, la persona es muy difícil que vuelva a recuperarla, la confianza en el mentiroso, en el engañador. Entonces, debemos tener sumo cuidado, como el apóstol Pablo tenía, de conducirnos en casa especialmente, con nuestra esposa y con ustedes con sus hijos, de conducirse con sinceridad delante de Dios, como vamos a ver un poquito en esta mañana en el ejemplo de Pablo. ¿Sí? Debía existir justamente, Pablo sabía que debía existir un mutuo respeto entre él y los corintios, pero no porque él necesitase sentirse aceptado, ¿sí? Hay algunos hombres que en el hogar, en realidad su lamento es que no se siente aceptado por la familia y tiene como una cuestión de autoestima que sanar. Pero Pablo no era que estaba dolido por su autoestima, que estaba siendo herida, no pasaba por ahí de ninguna manera. Pablo no es que necesitaba ser amado por los corintios, ¿no? Hay padres que dicen eso, no, yo necesito que mis hijos me amen. O las madres, necesito que mis hijos me amen. No necesita eso. Si tiene al Señor, usted no necesita eso. Pero usted debe saber que tiene que haber ese respeto de parte de sus hijos y su esposa hacia usted para poder ministrarlos, que eso es diferente que estar pensando, necesito que me amen para sentirme un poco más valioso. No, eso no es así.
Y Pablo no lo hacía por eso, para sentirse más valioso y estimado, y wow, ahora me siento bien con la autoestima alta. No, era porque él deseaba ministrarlos y sabía que el puente para ministrarlos se había roto. Y esa era su intención de recuperar esa confianza, no porque su autoestima lastimada, sino porque no los podía ministrar. Y esa debe ser la intención de todo líder de familia. No porque yo me siento ofendido y la verdad que me siento lastimado, no. Sino porque mi responsabilidad es guiarlos a Cristo, es ministrarlos a ustedes, es cuidarlos, es aconsejarlos. Y nada de eso se puede hacer si no hay confianza. Si no hay confianza. Tampoco era para satisfacer su necesidad de valía personal, sino para poder beneficiar a los corintios con la gracia de Dios. Y eso se despliega en todos los primeros capítulos hasta el 7. Se despliega toda esta idea, ¿sí? Así en el hogar, el hombre que lidera debe saber que si su familia no lo respeta, se hará muy difícil beneficiarlos con su liderazgo. Es interesante que la Biblia enfatiza el respeto como un punto clave en el liderazgo en el hogar. O sea, de las pocas cosas que se dicen en el Nuevo Testamento específicas y puntuales acerca del liderazgo del hombre, o sea, me refiero que específicamente el texto habla de eso, de las pocas cosas, es interesante que se habla del respeto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 33, dice así la indicación: cada uno de vosotros, hablando a los maridos, ame también a su mujer. ¿Y la mujer? ¿Qué dice? Respete a su marido. Qué interesante que Pablo no usó lo mismo. La mujer ame a su marido. Uno esperaría eso, ¿no? El hombre ame a la mujer y la mujer ame a su marido. Y ahí terminamos el corazoncito. No, pero interesante que Pablo, aún no estando casado, por gracia del Señor, él entendía cómo funciona este tema de roles dentro del hogar. Y que el hombre necesita ese respeto, sentirse respetado, saberse respetado, verse respetado, para poder liderar. Para poder liderar. Y eso pasa principalmente desde el matrimonio. Y esto es algo que en algún momento mencionaremos, especialmente cuando hablemos de la crianza en amor, que mamás, ustedes si no enseñan ese respeto con su ejemplo hacia su esposo, sus hijos ven que usted le falta respeto a su esposo, por lo que sea, bueno, usted le va enseñando a sus hijos que no lo respeten a su esposo. Y es muy difícil que él agarre el liderazgo del hogar tan necesario según el diseño de Dios. Por eso esa indicación de Pablo aquí, que la mujer respete, porque ese respeto es clave para el liderazgo del hombre en el hogar. Y noten en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, que son las cualidades que debe reunir un hombre para poder liderar dentro de la iglesia, que antes de poder liderar dentro de la iglesia se tiene que notar que es un buen líder en su hogar, ¿sí? Y dice así, que gobierne bien su casa. Y alguien le preguntaría a Pablo, que está escuchando las cualidades del líder, bueno, pero Pablo, ¿qué significa que gobierne bien su casa? Porque eso puede significar muchas cosas. Y Pablo aclara, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y es interesante que esa palabra honestidad que aparece en ese texto en Timoteo, se traduce así, toda venerabilidad, como que lo veneran es la palabra. Alguno que es extremista dirá, ay, no, venerar a papá, no, venerar solo al Señor. Bueno, la palabra que usa Pablo es eso, que tiene que los hijos sentir como una veneración, tratarlo con veneración a papá en su liderazgo, ¿sí? Él tiene que liderar de tal manera, y esto no es para que ahora los papás saquen este versículo y vayan después al mediodía a casa con los hijos y que me tenés que venerar, mirá lo que dices. No, él tiene que lograr, con su forma de actuar en el hogar, tiene que lograr tal relación con sus hijos que ellos le obedecen con veneración. Porque los papás pueden lograr que los hijos vayan a limpiar el cuarto y el hijo va enojado, golpea la puerta, golpea en el cuarto y después se siente enojado en el sillón. Claro, logró que lo obedezca, pero no con veneración. No con veneración. Es interesante que el liderazgo en el hogar que debe lograr un hombre en el hogar es que realmente sus hijos sí le obedezcan, pero que le obedezcan con veneración. Y eso ya no es responsabilidad de los hijos. Lo que está señalando es la responsabilidad del líder, que él tiene que tener tal gobierno que produce eso en los hijos. Porque a veces hay hombres que se quejan, no, en casa nadie me quiere. Bueno, ¿cómo estás liderando entonces vos? ¿De qué manera es tu liderazgo que no has logrado en verdad que tus hijos y tu esposa te respeten? Ese es el punto acá. Ese es el punto de lo que se está enseñando en este texto. Los corintios, queridos hermanos, es interesante
que ellos sospechaban y acusaban a Pablo de ser un engañador por tres cosas por lo menos. Tres cosas por lo menos que sobresalen en la carta. Primero, sospechaban que Pablo era un mentiroso, un engañador, porque Pablo había cambiado sus planes. Vayan conmigo porque estáis cerquita en el último capítulo de la primera carta. El último capítulo de la primera carta de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5, cuando Pablo se está despidiendo. Ya hacía un año había pasado de esto, ¿sí? De lo que vamos a leer, de lo que acabamos de leer en la segunda. Dice Primera de Corintios 16, 5, terminando la carta, dice: iré a vosotros, y cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno. Está escribiendo esto desde Éfeso, ¿sí? Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, no quiero quedarme poquito tiempo. Tengo la idea en realidad de ir mucho tiempo, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Desde ahí está escribiendo esto. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Sí, acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Bueno, estos eran los planes de Pablo, ¿sí? Los planes de Pablo, cuando escribió la primera, dice: yo quiero ir, pero no quiero ir de pasada. Tengo pensado quedarme con ustedes algún tiempo. Cuando Pablo fundó la iglesia en Corintios, se quedó 1 año y medio, fundando la iglesia, tratando con los creyentes nuevos, todo. Un tiempo prolongado a lo que Pablo solía estar. Se fue, siguió su viaje misionero, y en Éfeso escribe esto que acabamos de leer en la primera carta, los planes. Claro, los corintios dicen: pues va a venir. Pablo nos prometió que va a venir. Y además porque la primera carta surgió porque una familia de Corintios llamada los de Cloé le fueron a decir a Pablo: la cosa está terrible en la iglesia. Divisiones de aquí, divisiones de allá, todo un lío en la iglesia. Y Pablo, bueno, a raíz de eso dice: voy a ir, muchachos. Papá va a ir porque las cosas es que están tan difíciles. Así que no se va a ir. Y estaban esperando eso, lo estaban esperando. Porque en Corinto había otros problemas más serios. No quiero meterme en tantos problemas ahí, pero no había líderes sanos. Y cuando no hay líderes sanos, la gente se siente insegura. Porque ante tantos problemas, ¿quién se hace cargo? Y estaban esperando a Pablo, algunos allí, para que venga a hacerse cargo de los problemas, ayudarlos con los problemas que estaban pasando. Pero no pasó. Lo que Pablo prometió y dijo que en el Señor quizá no pasó. Pablo no fue como había prometido. Y en Corinto empezaron, claro, ahora con un mensaje de texto nosotros arreglamos enseguida las cosas. No había. Entonces empezaron a sospechar. No, Pablo mucho que nos dijo, pero anda a saber dónde está ahora, está con otra iglesia mejor, está ya tranquilo tomando mate y nosotros acá llenos de problemas. No le importamos, no, es un mentiroso ese. Y cuando se arma la ronda de mate y alguien lanza, ¿no?, el enunciado, y otro dice: sí, seguramente, yo te cuento que una vez, y entonces empiezan a agrandar la cosa, así habrá pasado. Y entonces Pablo terminó como mentiroso y engañador, porque para ellos no cumplió con lo que había dicho, que en verdad no lo había hecho, ¿sí? La segunda razón por la cual ellos sospechaban era por su doble personalidad, o mejor dicho, aparente doble personalidad. En esta carta fue donde Pablo se defiende diciendo: algunos ahí están diciendo que yo escribo muy duro, pero cuando estoy con ustedes soy como un conejito mansito. Entonces están diciendo: este tiene dos caras. Este es muy duro, pero cuando viene acá es medio así, medio quedado, Bueno, eso lo acusaban a Pablo y decía: este nos está engañando. Por eso uno está esperando que venga ese Pablo, el de las cartas, y llega acá y es como un mansito. Dice: este nos está engañando. ¿Qué es al final? Bueno, esa sospecha tenía, ¿sí? Y la tercera cosa por la cual dudaban de la sinceridad de Pablo es que dudaban que su mensaje sea verdadero, que sea el verdadero evangelio. Y lo acusaban: es un engañador por el mensaje que nos dan. Porque Pablo hablaba del poder de Dios a través del evangelio. Pero cuando lo veían a Pablo, veían un hombre, el mensaje de la semana pasada, débil. Débil y lleno de problemas.
débil y lleno de circunstancias adversas, todas relatadas en capítulo 11. Dice, ¿para qué? Este es el poder de Dios y esto tenía que ver con la falta de conocimiento del Evangelio que tenían los corintios. Pablo entiende en verdad que ellos desconocían el Evangelio en profundidad y por eso llegaron a la conclusión de que el Evangelio que Pablo predicaba era un Evangelio falso y lo tenían como engañador. Este habla del Evangelio del poder y sufrimiento, dolencia, persecución. Este no es el Evangelio. Y encima aparecieron los falsos apóstoles que venían como superapóstoles hablando de un Evangelio de prosperidad y milagros. Y así lo tenían a Pablo como mentiroso. Por lo menos estas tres razones que sobresalen. Hay algunas más si uno quiere examinar un poco más en detalle la carta. El punto es, Pablo es mentiroso y es engañador. Bueno, sus sospechas lo llevaron justamente a rechazar la autoridad de Pablo. Por eso Pablo al final, cuando leímos la semana pasada en el capítulo 12, tiene que decir, las señales de apóstoles fueron hechas entre ustedes, muchachos. Ustedes no tienen que dudar de mi apostolado. Lo que se tenía que demostrar para saber que yo tengo este ministerio único de 13 personas nada más en la historia de la iglesia, fue hecho conmigo. Pero dudaban de su autoridad apostólica, como pasa en el hogar, cualquier hogar. Como dije recién, cuando se pierde la credibilidad en el líder, ya se rechaza su liderazgo, se rechaza su autoridad, y eso es lo que sucede. Bueno, la pregunta a todo esto, ¿cuál es? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué haríamos nosotros, no? Especialmente porque las sospechas que tenían de que era engañador no tenían fundamento. Porque una cosa es que, bueno, metí la pata, mentí, engañé, oculté cosas y, bueno, me la tengo merecida. Pero otra cosa es cuando no hubo, sino otra cosa que una conducta sincera y transparente. ¿Qué haría Pablo? Bueno, él respondió con amor y trata de recuperar justamente la confianza de los corintios. ¿Sí? Pablo podía haber desistido con una iglesia tan difícil, pero su amor por ellos lo llevó a intentar recuperar la confianza que por malos entendidos, y ahí está la parte clave, malos entendidos que son tratados en capítulo 1 y 2 de esta carta, ¿sí? Por malos entendidos se había perdido esa confianza. Así que hace Pablo tres cosas por lo menos, que vamos a mencionar en esta mañana para encerrar esta verdad tan punzante sobre el amor. Hace tres cosas y lo primero es que Pablo somete su conciencia a la verdad de Dios, versículo 12. Pablo somete su conciencia a la verdad de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Interesante lo que dice el texto allí, en versículo 12, que omití la primera parte. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios nos conducimos en el mundo, no con sabiduría humana. Pablo estaba tranquilo en este sentido de su conciencia, más allá de la acusación que tenían los corintios, porque nunca utilizó alguna estrategia sutil o engañosa para relacionarse con ellos. Por eso hace el acento no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y algunos estudiosos del texto que parecen leer en el texto en el original como que Pablo usa una sutileza ahí, no utiliza la palabra conocimiento de Dios, sino gracia de Dios, para hacer notar que Pablo en realidad siempre se condujo con ellos con la sabiduría de Dios. Haciendo un acento y un paralelo con la primera carta, en el capítulo 2, donde Pablo dice a los corintios, dice, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nunca nos conducimos con ustedes con artimañas engañosas. Nunca les presentamos espejitos de colores para después darle otra cosa por debajo. No, siempre fuimos sinceros con ustedes, siempre les hablamos del Evangelio de una manera directa y una manera clara. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo allí. Él está tranquilo en su conciencia, somete su conciencia a la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir somete? Él nutre su conciencia a la verdad de Dios. ¿Por qué hago un acento en esto? Porque a veces nosotros podemos mentir y no sentir culpa. Y decir, yo en mi conciencia estoy tranquilo. Claro, pero tu conciencia está mal instruida. Tu conciencia está acostumbrada a mentir y por eso llega a un punto que ya no sentís culpa y estás tranquilo. Y yo no siento culpa. Claro, si tu conciencia está acostumbrada a mentir, hay un momento que ya no te da ninguna señal de alerta. Entonces Pablo dice, mi conciencia está nutrida por la verdad de Dios. Y de acuerdo a eso es que yo mido mi tranquilidad de conciencia, querido Corintios. Mido en cuanto a eso. Y yo nunca me salí
del Evangelio. Nunca usó una artimaña. Lo mismo va a decir en la carta de los tesalonicenses. No usamos nada astuto con ustedes. No vinimos diciendo, venga una fiestita con nosotros, es un cumpleaños nada más, la va a pasar genial. Y después cuando está en el medio del cumpleaños dice, wow, el Evangelio. Ahora siéntense todos y escuchamos el Evangelio. Me engañaron estos. Mirá bola cómo me pescaron y me engañaron con esto. Yo no venía a escuchar el Evangelio, me invitaron a un cumpleaños y salieron con el Evangelio acá. Y dice Pablo, nunca hicimos esos engaños. Nunca le dijimos, vengan a jugar al fútbol para pasar un tiempo juntitos en deporte. Y de repente en el entretiempo, se abre la Biblia, el Evangelio. Me invitaron a jugar al fútbol. No, nunca usamos ese engaño, dice Pablo. No usamos ninguna artimaña para mandarles el Evangelio por debajo a ustedes. Tenemos la conciencia tranquila nosotros, que no intentamos pescarlos con engaño. Siempre fuimos con el Evangelio de Dios y mi conciencia está tranquila. En verdad que eso fue la manera en que nos conducimos, abierta y transparentemente con ustedes. Interesante, ¿no? Por eso él dice, somete su conciencia en verdad a la verdad de Dios, están tranquilos con eso. Y por eso es que puede él tratar de recuperar la confianza de los corintios, porque él delante de Dios está tranquilo que no los ha engañado. Y ese era el testimonio de su conciencia, ¿no? En segundo lugar, lo que Pablo hace aquí es despejar las dudas. Y eso lo hace desde versículo 15 hasta el capítulo 2, versículo 4. Despeja las dudas que tenían los corintios allí. Pero el punto clave es este. Noten lo que dice el apóstol Pablo allí en el versículo 23. Este es el punto clave. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado a Corintio todavía. O sea, ustedes tienen razón de que yo no fui, no cumplí con lo que dije en la otra carta. Están en lo cierto. Pero yo ahora quiero explicarles por qué no fui. Versículos 15 y 17 les cuenta, les recuerda el plan que tenían, ¿no? Versículos 15 y 17 a 16 dice, con esta confianza que hice primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Eso es la otra cosa que les dije. Pero no fui. Es como cuando un papá se sienta con sus hijos y dice, bueno, pará, sí tenés razón, no hice pero quiero explicarte ahora. Y ahora le explica. ¿Y cuál fue la razón? Yo invoco a Dios por testigo, que esta fue la razón por la cual decidí no ir como les había dicho que iba a ir. Quise ser indulgentes con ustedes. En el tramo ese de ese año, que estamos hablando entre una carta y la otra, entre esta y la otra, lo que sucedió es que Pablo se empezó a enterar de que aquellos que había reprendido en la primera carta, especialmente aquel hombre que estaba teniendo una relación de incesto con su madrastra, no se había arrepentido. Y además no solo que no se había arrepentido, sino que se jactaba de tener esa relación. Como hoy en día algunos dicen, sí, porque el Señor es pura gracia, me perdona, a mí que me acepten como soy. Cosas así, cosas como esas. Y Pablo obviamente como papá espiritual de ellos dice, ¿cómo puede ser esto? Y ahí agarró la carta triste que no tenemos. Durísima carta. Y Pablo dice, yo sé que los contristé. Fue Tito allá a dejar esa carta triste, de pasada fue, y cuando se enteró Tito cómo reaccionaron, Pablo dijo, no, ¿qué hice? Es más, dice Pablo que se preocupó por lo que había hecho. Me contristé, me angustié por lo que había hecho, que mandaron y uno quiere hacer volver la carta, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Y Pablo dijo, no, el ambiente no está para que yo vaya. Porque si voy ahora, los voy a entristecer mucho más. Pablo dice, yo tuve cuidado con esto. Él tiene que explicar que cambió de planes, tiene que aclarar las cosas, porque en ese momento él pensó que no era el momento apropiado para ir. Claro, los demás podían pensar, no, pero Pablo, vos podías haber hecho esto, podías haber hecho lo otro, podías haber... Siempre, no, cuando a nosotros nos pasa algo, siempre todo el grupo empieza, pero podía haber hecho un montón de cosas. Pero Pablo les explica con sinceridad, con claridad, yo pensé que no era el momento de ir. No era el momento de ir. Y yo cito a Dios por testigo que esta fue la razón. No porque no los amo, no porque estuve distraído y me olvidé, no. Es más, estaba pensando en ustedes y por eso no fui. Por eso no fui. Y me detuve allí. Y noten lo que dice verso 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes. Es interesante que lo que Pablo está diciendo ahí es, incluso si yo iba en aquel momento, cuando había dicho que iba, en la situación de debilidad que ustedes estaban,
iba a parecer como que yo iba a imponerme sobre ustedes, y no tengo ninguna intención de imponerme sobre ustedes, porque ustedes estaban en una situación de debilidad, de muchos errores, y si yo llegaba Pablo, el gran apóstol, iba a usar de mi autoridad con una gran severidad sobre ustedes, porque era lo único que merecían ustedes, que yo actúe con disciplina. Y me di cuenta que la situación era tan difícil que si yo me iba a imponer como un líder con disciplina, y no quería en ese momento hacer eso. No era el contexto para que yo llegue con toda mi autoridad apostólica y ponga las cosas en orden en una situación tan compleja de la iglesia. Uno podría pensar un montón de cosas de la decisión de Pablo acá, pero eso fue lo que decidió. No quiero parecer un autoritario en esta situación con ustedes. Acá nosotros cuando hacemos 2 más 2 es 4, decimos, Pablo, iglesia en pecado, Pablo vaya, ponga disciplina, listo, cierra, sellado y listo. Pero no funciona así en la realidad, hermanos. Y ustedes que son papás, saben que no funciona así. Pero ¿por qué no disciplina a sus hijos? Tú tendrías que estar dentro de ese hogar para saber por qué tal cosa todavía no la habló, la trató de otra manera, porque cada hogar es un mundo diferente, ¿verdad? Hay que estar allí. La otra vez hablábamos con un pastor, a quien quiero mucho, sobre una situación, no es una familia de aquí, por las dudas. Listo, no es de aquí, de otro lugar por quien estamos orando. Y fulano me pregunta, sí, no van a ninguna iglesia todavía, les digo. Y hay que entender, empezamos a hablar, porque sería muy fácil para fulano volver a asistir a una iglesia, pero hablamos entre los dos, sí, pero hay que ver qué pasa en el hogar. Los problemas que hay dentro de ese hogar que están impidiendo que todavía no vuelva. No justificamos, los dos dijimos lo mismo, no justificamos eso, pero entendemos la situación del hogar. Y esto es lo mismo. Acá 2 más 2 no termina siendo 4. Acá Pablo tuvo tacto para entender que la situación no era para ir. Y él es sincero ahora tiene la oportunidad de explicarles. Ahora les explico a ustedes, no que no los quiero, Corintios, sino que entendí que no era el momento para ir a tratar este asunto con ustedes. Y además no quería, porque mi posición iba a parecer como que soy un déspota con ustedes. No quiero eso. Yo quiero que la relación de liderazgo con ustedes sea diferente. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que Pablo despeja las dudas allí acerca de por qué no fue. Queridos hermanos, no dejen a la gente sospechando. No dejen a sus hijos sospechando. No dejen a sus esposas sospechando. No importa dónde estuve, ¿qué te importa a vos? No, sí, no le dé lugar para pensar mal, para pensar que usted la está engañando o los está engañando a sus hijos. Sea claro, despeje las dudas en su hogar sobre su comportamiento, sobre lo que ha estado haciendo. Y si ha estado haciendo algo malo, tenga la honestidad realmente de sentarse a solas con su esposa, si es el trato con su esposa, y si ha llegado a engañar a su esposa, a sentarse con su esposa a solas, no junte a toda la familia. Hablo con su esposa nada más y dígale, esto hice y está mal. Sea transparente. Y si no hay nada malo, también explique dónde estuvo, por qué tardó, aunque sea vergonzoso. Pero despeje las dudas. No deje a la gente sospechando, porque eso no es una señal de amor. Significa que a usted no le importa todo lo que está trabajando en la cabeza de sus hijos y de su familia, toda esa emoción que está trabajando seriamente dentro del corazón. Hay personas que sufren del corazón y se empiezan a imaginar 1000 historias sencillamente porque usted no aclara qué es lo que pasó, por qué tardó, dónde estuvo, por qué hizo lo que hizo. Y Pablo hizo esto. Corintios, esto es lo que realmente pasó. Estaba pensando que no era el momento. Cuánto amor, ¿no? Tomarse el tiempo para explicar. Tomarse el tiempo para explicar. Y lo tercero que hizo Pablo, que él explica la motivación, justamente la motivación que lo llevó a tomar este tipo de decisiones y conducirse de esta manera, ¿no? Eso es a partir del verso 17. Dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne. O sea, ustedes pensaron que cuando yo decidí no ir, que eso fue una decisión así a las apuradas, que yo dudo sobre lo que decido, que estoy pensando en la carne, digo sí ahora y después no. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura en Santiago? Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Eso es una buena manera de mantener las cosas, la confianza de la gente con nosotros, ¿no? Eso es una buena manera de mantener la confianza. Si es sí, es sí. Vamos a hablarlo de eso cuando hablemos de la crianza en amor. Los hijos deben saber que cuando papá dice sí, es sí.
Y cuando papá dice no, es no. Usted tiene que lograr que el no se mantenga y tiene que lograr que el sí se mantenga. ¿Sí? Sí, hijo, vamos a ir a tal lugar. Y si usted no va, ya va a empezar a dudar su hijo o su hija de su sí. Usted no es honesto, usted no es sincero. Por eso el sí, sí y el no, no. Pero acá el sí, sí y el no, no. Yo hice ese acento en nuestra versión porque en el original está así. En el original es como una expresión coloquial de aquel tiempo que se usaba ahí. ¿Sí? Los entendidos en griego dicen que en realidad sí aparece en la Biblia de las Américas que algunos usan, ¿no? Aparece así la escritura. Dice, para que haya en mí, sí, sí, no, no. Era una manera que se utilizaba en aquel tiempo de decir, te lo juro, te lo juro, te lo juro por no sé quién. ¿Por qué tenemos que jurar? ¿O por qué hay gente que tiene que jurar? Porque no es creíble. Porque no es creíble. Cuando nosotros decimos, no, pero te lo juro, no hace falta. Si tú eres transparente y tú eres creíble, nunca hay necesidad de jurar. Por eso Cristo dijo en los evangelios, no juréis. Y ahí se usa esta expresión, Cristo usa esta expresión, apela a esa expresión coloquial. No hay necesidad. Si ustedes son transparentes, no tienen que jurar nunca. Si usted jura por esto, quiere decir que lo otro hay duda de que sea cierto. Lo que no juró. Entonces Pablo dice, ¿acaso nosotros estamos acá engañándolos con algunas cosas ciertas y otras no? No. ¿Y cuál es la razón que da? Versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí, sí, no, no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, sí, no, no, mas ha sido sí en él. ¿Cuál es la base que el apóstol Pablo da? Es esta y es más extenso, no voy a hacerlo extenso ahora, es más extenso porque abarca capítulo 3 y 4, esa respuesta. Pero la idea de Pablo es esta. Nosotros tenemos y somos predicadores de un mensaje sublime, un mensaje de un Dios fiel. Y si el mensaje es tan serio para nosotros que no nos atrevemos a nosotros a desacreditar ese mensaje con nuestro comportamiento poco transparente. No. El mensaje es tan sublime para nosotros que no nos atrevemos a llevar una conducta que siempre dudan ustedes sobre ese mensaje. Si ahora ustedes descubren de mí que soy un mentiroso, lo primero que van a pensar es, bueno, todo lo que enseñó este hombre, la verdad que es poco serio. La conducta poco transparente de un líder hace que su mensaje sea desacreditado. ¿O no pasa eso en casa cuando papá empieza a mentir y a engañar y los hijos se dan cuenta que papá es mentiroso? ¿Qué hacen? Lo que papá dice después, no me importa lo que diga. ¿Qué consejo me das vos? Empiezan a desacreditar su consejo, su mensaje. Y eso es la motivación de Pablo. Yo tengo una motivación muy superior, no es mi autoestima. Yo me comporto con sinceridad y transparencia porque hay un mensaje que puede ser dañado en la mente de ustedes si yo no soy transparente. Noten que eso Pablo lo enfatiza en capítulo 3. Porque en capítulo 3 Pablo va a estar hablando acerca de este ministerio, acerca del ministerio de la gracia, como un ministerio más sublime, más grande que el ministerio del Antiguo Testamento. Y después que habla acerca de ese ministerio que es más sublime, más grande, ¿sí? Que es el ministerio del Espíritu, escrito en tablas del corazón, no en tablas de piedra como el ministerio de Moisés, termina diciendo después en capítulo 4, porque en realidad no debería decir capítulo 4, sino seguir el 3, dice versículo 1 del capítulo 4, por lo cual, debido a que tengo este gran ministerio, que es superior al ministerio de Moisés, por lo cual nosotros, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Porque si nosotros nos damos el lugar para ser deshonestos con ustedes, el mensaje sublime va a ser desacreditado. Tremendo. Y usted dirá, ¿qué relación tiene esto con el liderazgo en el hogar? Bueno, es que a veces los líderes de hogar están más preocupados por su propia reputación como hombre o por su propio nombre que por cómo queda el evangelio ante su familia. O están más preocupados por salvar las papas para que nadie piense o descubra lo que ha hecho que por cómo queda el evangelio ante su familia. A Pablo lo motivaba esto, el mensaje sublime. Yo debo mantenerme intacto en mi testimonio para que ese mensaje no sea desacreditado. Creo que a veces se piensa muy poco desde el lado del liderazgo que ustedes, papás, están evangelizando a sus hijos con su comportamiento.
Y tiene que ver con el mal entendimiento del Evangelio, que es lo que pasaba en Corinto, había un mal entendimiento del Evangelio. Las cosas que se hacen en casa, ¿no? Las cosas que solamente se saben en casa. Lo que no piensa papá y mamá, especialmente papá, es cómo el Evangelio está siendo visto por esos hijos que todavía no conocen al Señor. Si pensasen como Pablo, no me atrevo a ser deshonesto con mi familia, porque hay un mensaje sublime que pesa sobre mis hombros que ellos deben creer. Interesante. Lo que movía a Pablo para ser transparente como líder. Ser transparente y no mentir como líder. Queridos hermanos, finalmente la sinceridad es una muestra de amor. No hace falta ni ositos de peluche, no hace falta una cajita de bombones. Bueno, a veces viene bien, a mi esposa le gustan los chocolates. Pero de nada vale todo eso si no hay sinceridad, si no hay transparencia. La esposa y los hijos van a decir, ¿qué me traes? ¿Para qué me traes tantos juguetes si vos sos un mentiroso, un engañador? ¿Para qué me traes los bombones si no sos sincero conmigo? No sirve de nada ya y todo eso. Pero la sinceridad es una muestra de amor. Cuando mentimos mostramos que no respetamos al otro y no tomamos en cuenta los dolores o las dolorosas y dañinas consecuencias de la mentira. No nos importa el otro, decimos. No me importa mentirte. Bueno, simplemente una aplicación práctica para finalizar este mensaje, porque pienso que el Señor puede obrar mucho más allá de lo que he dicho ahora. Pero un buen consejo de este pastor para ustedes, papás, a la luz de esta enseñanza es: comienza a ser sincero en lo pequeño. Comienza a ser sincero en lo pequeño. ¿Sabe que estamos tan acostumbrados a mentir? Tan acostumbrados que ya hasta mentimos de manera inconsciente. Decirle que no estoy, no tengo tiempo, estuve complicado. Son las mentiras pequeñitas más usadas en el ambiente evangélico. ¿Sí? Y zafamos con eso, que no me indaguen, que no me pregunten. Estuve re complicado en la semana, pero hubo tiempo para jugar a los jueguitos, ver una película, salir a andar en bici y todo lo demás, pero para las cosas importantes no. El problema es que eso podemos zafar con todo eso, con los que nos ven un ratito. Lo que no puede zafar con todo eso, papá, es con su familia que los ve 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y aunque usted no lo crea, todo eso va grabándose en la mente de sus hijos, y cuando llega la adolescencia dice: voy a ir a tu iglesia, a tu evangelio, si vos sos un mentiroso. Vos en la iglesia sos así y en casa yo sé cómo sos. Empiece por lo más pequeñito. Empiece ese camino de transparencia y sinceridad, de dejar de usar frases que usted sabe que no son ciertas. Que no son ciertas. El Señor nos ayude, queridos hermanos, a saber qué significa amar en el contexto del hogar. Y a la luz de lo que vimos, significa ser pacientes, humildes y sinceros como líderes. Amado Padre Celestial, cuán difícil es poder vernos en el espejo de la palabra y encontrarnos con algo tan cotidiano para nosotros como la mentira. Está en nuestra naturaleza. Nacemos del padre de mentiras, y por la gracia de Dios hemos sido renacidos al Padre de verdad, al que es luz. Así que deseamos, Padre, nosotros poder honrar tu nombre de esta manera, siendo transparentes en nuestro liderazgo, siendo sinceros, como el apóstol Pablo procuraba hacerlo delante de los corintios. Usa tu palabra, habla más allá de lo que hemos dicho, en nombre de Jesús.